En la boda de mi hija, su prometido, me retiró la silla justo cuando iba a sentarme y terminé en el suelo entre las risas de los invitados. «Tu lugar está en el piso», dijo burlón humillándome frente a todos. Pero de repente, el padre del novio se levantó, me miró con asombro y murmuró: «Señor, ¿es usted?». Ese instante lo cambió todo. Antes de continuar, suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios qué hora es en tu ciudad ahora mismo. El chirrido de los frenos cortó la noche invernal cuando unas llantas derraparon sobre el asfalto. Una puerta de coche se cerró de golpe con tanta fuerza que hicieron vibrar los vidrios del taller. Solté la llave inglesa, el aceite salpicó el piso de cemento justo cuando Vivian irrumpió por la puerta lateral. «Papá, no sabes lo que pasó», exclamó quedándose a la mitad de la frase. Saltaba sobre la punta de los pies como cuando era niña de 7 años y no podía guardarse un secreto. Me limpié las manos con el trapo lleno de grasa, entornando los ojos bajo la luz fría del fluorescente. La Harley antigua que llevaba meses restaurando estaba a medio armar piezas del motor esparcidas como si fueran confeti metálico. El aire helado de enero se colaba por las rendijas de la puerta, mezclándose con el olor del aceite. «¿Qué te tiene tan inquieta?», mi niña le pregunté enderezando la espalda y sintiendo la punzada habitual tras horas encorvado sobre el motor. Sus ojos brillaban más que el anillo de compromiso que atrapaba la luz del taller. El diamante era más grande de lo que jamás podría haber pagado con el sueldo de un mecánico. Ella extendió su teléfono hacia mí, casi temblando de emoción. Jasper le había propuesto matrimonio. «Mira, papá, mira este video». Dejé el trapo a un lado y tomé con cuidado el celular dejando mis huellas en la pantalla. El video mostraba un restaurante al que nunca hubiera podido entrar. Lámparas de cristal, manteles blancos, impecables meseros uniformados. Jasper aparecía de rodillas junto a la mesa, su traje hecho a medida sin una arruga. Un Rolex brillaba en su muñeca cuando abrió la caja del anillo. Dijo que se casarían en abril. Vivian continuaba hablando atropelladamente, apenas respirando. «Papá, vas a estar tan feliz por mí. Él es todo lo que siempre soñé». Repetí el video fijándome en cómo Jasper casi ni volteaba a ver a la mesera que rellenaba sus copas de agua. Con un gesto brusco, la despidió como si le molestara la interrupción. En el fondo alcancé a oír su voz dirigiéndose a alguien fuera de cámara. El tono era arrogante, aunque no distinguí bien las palabras. «Claro que estoy feliz por ti, princesa», respondí forzando una sonrisa mientras le devolvía el teléfono. «¿Y cuándo conoceré a sus padres?». La risa nerviosa de Vivian rebotó contra las paredes del taller. «Están de viaje en Europa por un par de meses, pero regresan justo antes de la boda. Jasper dice que no hace falta esperar para organizar todo». Afuera, en la calle de nuestro barrio, se escuchaba el tráfico constante. Unos vecinos se despedían en la acera, sus voces viajaban con el aire frío. Tomé otra llave más por necesidad de ocupar las manos que por avanzar en el trabajo. «Vaya prisa, hija», dije intentando sonar tranquilo. «Abril está a la vuelta de la esquina». «Lo sé», contestó ella girando sobre sí misma como abrazando al mundo entero. «Jasper dice que cuando lo sabes, lo sabes. No cree en noviazgos largos». La luz del foco parpadeaba proyectando sombras duras sobre las herramientas desordenadas. Eché otro vistazo al video mientras Vivian lo sostenía observando el rostro de Jasper. Algo en su expresión, cuando pensaba que nadie lo miraba, me apretó el pecho. «Enséñame otra vez el anillo», le pedí acercándome. Ella extendió la mano y me quedé analizando la piedra. Era impecable, costosa. Un anillo diseñado para impresionar más que para expresar cariño. La montura era moderna, fría, carente del calor de la sencilla argolla que le di a su madre 28 años atrás. «Es precioso, Vivian, realmente precioso». «¿A que sí, él tiene un gusto increíble?». Retiró la mano admirando cómo la piedra reflejaba la luz. «Quiere invitarte a cenar mañana para que se conozcan bien». Asentí pensando en el único traje guardado en mi closet, preguntándome si estaría a la altura del lugar que Jasper habría elegido. De repente, la mancha de aceite en mi camisa de trabajo parecía más oscura bajo la luz blanca. «Me parece bien», dije, aunque una inquietud me subía por la espalda como dedos helados. Solo nosotros tres.
Sí, sus padres no vuelven hasta justo antes de la boda, así que tendrás toda su atención. Me dio un beso en la mejilla, dejando el aroma de su perfume, mezclado con el aire invernal pegado a su abrigo. Al dirigirse a la puerta que conectaba con la casa, se detuvo. «Papá te va a encantar cuando lo conozcas, de verdad te lo prometo». La puerta se cerró tras ella, dejándome solo con la moto a medio armar y el eco de sus palabras. Volví a tomar la llave inglesa, pero me temblaban las manos. En mi mente seguía el video, el gesto altanero de Jasper, la boda apresurada, los padres ausentes. Cerré el taller y entré en casa, pero la frialdad en el pecho no tenía nada que ver con la noche de enero. 2 horas después estaba frente a la vieja computadora de mi oficina, esperando a que encendiera. La foto de María sonreía desde el marco junto al monitor, con su vestido de novia blanco como la nieve, sus ojos brillantes, con la misma alegría que vi en Vivian aquella noche. Acaricié la cadena dorada en mi cuello, donde colgaba escondido mi anillo de bodas cálido por el calor de mi piel. Recuerdo constante de promesas cumplidas. «Necesito saber quién es este muchacho», María susurré hacia la foto. «Ayúdame a cuidar a nuestra niña». Facebook tardó en cargar. Encontré rápido el perfil Jasper Hale, analista financiero en Morrison y Asociados. Su foto lo mostraba recargado en un Ferrari rojo, gafas oscuras, reflejando el flash, sonrisa afilada como cuchillo. Revisé sus publicaciones y cada una me apretaba más el estómago. Por fin alguien que aprecia las cosas finas. Subiendo de nivel, había escrito hace 3 días mostrando la cuenta inflada de un restaurante. La generación vieja no entiende el éxito moderno, siguen atrapados en el pasado, mientras nosotros construimos el futuro. Presumía la semana pasada con decenas de me gusta de amigos con la misma mentalidad. En un comentario a un conocido que celebraba un ascenso en una constructora, Jasper escribió: «Felicidades, supongo. Algunos se conforman con vidas ordinarias, yo no. La ambición es lo que importa». Mis manos se cerraron en puños mientras avanzaba entre más publicaciones, foto tras foto, de autos de lujo, relojes costosos, restaurantes exclusivos. No era el dinero lo que me molestaba, sino la actitud en cada frase, en cada comentario, esa forma de menospreciar a quienes trabajan con sus manos, a quienes construyen y sirven a los demás. Una publicación de diciembre captó mi atención, mejorando mi estilo de vida con cada decisión inteligente. A veces hay que dejar el pasado atrás para poder entrar en el futuro. Los comentarios estaban llenos de aplausos de amigos que compartían sus mismas ideas. Uno le preguntó por su nueva novia y Jasper respondió: «Es perfecta, dulce, confiada. Y su padre es justamente el tipo de hombre sencillo que no complica las cosas, un hombre simple». Aquellas palabras me golpearon como un golpe en el pecho. Me recosté en la silla, los viejos resortes crujieron bajo mi peso. De pronto, la oficina se me hizo más estrecha. Las paredes estaban llenas de fotos familiares. La graduación de Vivian, su primer departamento, fiestas de cumpleaños, donde soplaba las velas mientras yo aplaudía desde atrás. En todas las imágenes éramos solo nosotros dos, sin familia extendida, sin más apoyo que lo que podía ofrecer con mis propias manos. Las condecoraciones militares colgaban enmarcadas de manera sencilla junto al librero, aunque ya casi no las miraba. Esa etapa se sentía lejana, como si hubiera pertenecido a otra vida. Lo que de verdad importaba era la promesa que le hice a María el día que nació Vivian. Protegería a nuestra hija de cualquiera que intentara hacerle daño. Pasé a otras fotos de Jasper en actos de caridad, pero siempre posando de manera que resaltara su traje caro antes que la causa. En reuniones de trabajo aparecía separado de sus compañeros con un lenguaje corporal que mostraba que se sentía por encima de ellos. En una foto de un retiro empresarial había escrito haciendo contactos con la gente correcta. No importa lo que sepas, sino a quién conozcas y cómo usarlos. Usarlos. La frase me heló la piel. La casa estaba en silencio, ajustándose a la noche con crujidos familiares. A través de las paredes delgadas se escuchaba a doña Rodríguez viendo su telenovela con la música dramática flotando en el aire frío de invierno. Los sonidos normales de un barrio común, donde la gente se cuida entre sí y gana la vida con trabajo honesto. Pensé en el rostro de Vivian aquella noche tan radiante, confiando por completo en ese hombre.
Había heredado de su madre la capacidad de ver lo mejor en las personas, de creer que el amor lo vence todo. Eso era lo que más valoraba de ella y ahora me daba miedo. Mi reflejo me devolvía la mirada desde la ventana oscura, cabello encanecido, rostro gastado, manos marcadas por décadas de trabajo. Todo lo que Jasper despreciaba de mi generación. Pero esas manos habían sostenido a mi hija cuando lloraba, le habían enseñado a montar bicicleta, habían trabajado turnos dobles para pagarle la universidad. Cerré la computadora y me quedé un rato en la oscuridad. Mañana conocería a Jasper cara a cara. Lo miraría a los ojos para ver si coincidía con la voz arrogante de esas publicaciones. Le daría la oportunidad de demostrar que estaba equivocado. Pero si resultaba ser tal como sospechaba, si veía a mi hija como una adquisición más, como un escalón en su ambición social, entonces tendría que protegerla sin destruir su fe en el amor. La foto de María parecía asentir bajo la tenue luz de la farola. Toqué el anillo escondido bajo mi camisa, sacando fuerza de ese metal que había sido testigo de décadas de amor. Mañana empezaría a descubrir qué clase de hombre quería casarse con mi hija. A la mañana siguiente desperté con las publicaciones de Jasper todavía ardiendo en mi mente. Dormí a ratos interrumpido por sueños de María, advirtiéndome sobre hombres que veían el amor como un negocio. El sol invernal apenas se filtraba por las cortinas, iluminando débilmente la habitación donde había criado solo a Vivian durante 26 años. El teléfono sonó mientras untaba crema de cacahuate en una tostada. Mi rutina de desayuno intacta desde hacía décadas. La voz de Vivian salió alegre, por el altavoz todavía emocionada por el compromiso. «Papá, buenos días. ¿Dormiste bien?» Yo nada, me quedé toda la noche mirando el anillo. «Buenos días, hija. Me alegra que estés feliz». Dejé el cuchillo esforzándome por sonar sereno. Entonces, sobre esta noche, Jasper reservó en el Golden Fork a las 7:30. «¿Lo conoces?» Está en Manhattan, cerca de Central Park. Dice que es un lugar escondido, uno de los tesoros de la ciudad. Yo había leído sobre él en los periódicos, nunca tuve razón para ir. Era de esos lugares donde un aperitivo costaba más que mi gasto semanal en la despensa. «Suena elegante», contesté preguntándome si mi único traje estaría a la altura. «Oh, claro que lo es. Jasper tiene un gusto refinado, y papá, sus padres siguen en Europa. No regresan hasta justo antes de la boda. Pero eso es perfecto porque hoy será todo para que ustedes dos se conozcan bien. 2 meses viajando por Europa, un lujo que hablaba de mucho dinero. Pensé en mis propias vacaciones, años de ahorro gastados en fines de semana, reparando la casa, o visitando pueblos históricos con Vivian. ¿Cuándo se fueron?, pregunté. Recién. Jasper dice que suelen viajar por meses. ¿No es romántico? O conveniente, pensé, aunque me lo guardé. Bueno, tengo ganas de conocer a tu muchacho como se debe, le dije. ¿A las 7:30 entonces? Sí. ¿Y papá, vístete bien? Sí, Jasper valora mucho las primeras impresiones. Cuando colgó, me quedé en mi cocina pequeña, viendo la casa que tanto trabajo me había costado mantener. El refrigerador estaba cubierto con dibujos de Vivian de la primaria, fotos de su graduación, recuerdos de una vida levantada con cariño más que con dinero. La luz de la mañana mostraba cada rincón gastado, cada lugar donde había elegido la función antes que la apariencia porque el presupuesto lo exigía. Pasé la tarde preparándome como si fuera para una revisión importante. Mi único traje azul marino comprado para la graduación de Vivian colgaba en la puerta del closet mientras pensaba si aún serviría para el Golden Fork. La tela era buena, pero tenía 5 años y llevaba una costura cuidadosamente reparada en un bolsillo. En el espejo del baño observé mi reflejo con una sinceridad brutal. 58 años encima, el cabello más canoso que castaño, el rostro marcado por décadas de trabajo al aire libre y el desgaste de ser padre soltero. Mis manos llevaban cicatrices de tantos años de trabajo mecánico, con callos que hablaban de labor honrada. No las manos suaves de un hombre que vive de hojas de cálculo y análisis financieros. Me afeité con cuidado, usando la máquina eléctrica que Vivian me regaló la Navidad pasada. Ella decía que me daría un aspecto más profesional, y yo lo acepté divertido sabiendo que se preocupaba por mí en un papel que parecía invertir los roles. El traje me quedaba bien,
aunque se sentía extraño después de tantos meses de ropa de trabajo y camisetas sencillas. A pesar de la edad me había mantenido en forma, pero la ropa formal evidenciaba lo poco que tenía oportunidad de vestirme elegante. Mi vida social giraba en torno a carnes asadas en el barrio y las cenas de cumpleaños de Vivian. Fiestas donde importaba más la comodidad que la apariencia. Mientras ajustaba la corbata, pensaba en las preguntas que quería hacerle sin parecer entrometido. ¿Cuánto tiempo llevaba seguro de casarse con Vivian? ¿Qué planes tenía a largo plazo? Entendía de verdad qué tipo de mujer era ella. Alguien que valoraba la lealtad y la bondad por encima del dinero. Pero detrás de esas preguntas educadas, otras más oscuras, me rondaban por qué tanta prisa para casarse. ¿Por qué sus padres estaban tan oportunamente ausentes? Y lo más importante, ¿amaba a mi hija por lo que era o por lo que representaba? Me descubrí pensando estratégicamente como me habían enseñado los años en el ejército. Leer el terreno, identificar amenazas, planear varias rutas hacia el objetivo. El objetivo de esa noche era sencillo: entender qué tipo de hombre quería casarse con mi hija. Sobre mi tocador descansaba una foto de Vivian a los 10 años. Sonrisa, chimuela, orgullosa, mientras sostenía un pez que habíamos pescado en una excursión. Ella había insistido en colocar el anzuelo sola, negándose a que yo lo hiciera por ella. «Puedo hacerlo yo sola», papá había dicho con esa determinación tan suya. Ese espíritu independiente le sirvió bien en la universidad y en su carrera de diseño de interiores, pero también la hacía vulnerable ante quienes podían confundir su bondad con ingenuidad, su confianza con debilidad. Tomé las llaves y la cartera revisando la dirección que Vivian me había enviado por mensaje. El trayecto en metro hacia Manhattan me daría tiempo para serenarme y prepararme para el Jasper Hale que estaba por conocer. ¿El hombre arrogante de las redes sociales o alguien distinto, alguien digno del amor de mi hija? Afuera, el aire gélido de enero me golpeó el rostro al cerrar la puerta de la casa. La señora Rodríguez me saludó desde su ventana y yo devolví el gesto agradecido por vecinos que habían cuidado de Vivian y de mí durante tantos años. Vínculos comunitarios que el dinero nunca podría comprar. Al caminar hacia la estación, me di cuenta de que me aproximaba a esa cena como lo había hecho alguna vez, en situaciones peligrosas en el extranjero, alerta, preparado, pero con la esperanza de un buen desenlace. Esa noche descubriría si mi hija había elegido a un compañero o a un depredador. El taxi me dejó frente a la imponente fachada del Golden Fork sobre la Quinta Avenida. Arañas de cristal brillaban tras los ventanales de piso a techo y un portero de guantes blancos me señaló la entrada con un gesto ensayado. Me acomodé la corbata por última vez, sintiendo el peso de cada dólar que ese lugar representaba. Dentro, los pisos de mármol reflejaban la luz ámbar de los candelabros. Los comensales hablaban en murmullos vestidos con ropa que valía más que mi hipoteca mensual. La anfitriona, una joven de porte impecable y sonrisa congelada, me escaneó de arriba abajo con una evaluación apenas disimulada. «Mesa de raya», dije con voz firme. Ella me condujo entre mesas donde hombres lucían relojes que brillaban como soles diminutos, y mujeres se adornaban con joyas que centelleaban a cada movimiento. Vi a Vivian al instante, su rostro se iluminó cuando me saludó entusiasta desde un rincón. A su lado estaba Jasper, distraído con su teléfono, con la indiferencia de alguien acostumbrado a hacer esperar a los demás. Papá Vivian se levantó en cuanto me acerqué, pero Jasper permaneció sentado hasta el último momento, poniéndose de pie despacio como si le pesara el esfuerzo. Señor Rayas, su apretón de manos fue flojo, desganado, apenas lo suficiente para no ser descortés. «Vivian me ha hablado mucho de usted», añadió en un tono que insinuaba que le había contado más de lo que él deseaba. Igualmente respondí acomodándome en la silla frente a ellos. «Felicidades por el compromiso». La sonrisa de Jasper mostró dientes pero ningún calor. «Gracias. Estamos muy ilusionados con nuestro futuro juntos», señaló al mesero con un gesto autoritario. «El vino será un Bordeaux 2009 servicio de botella», sin consultar, sin preguntar preferencias. El mesero asintió y se retiró. Así que señor Rayas Jasper se recostó en la silla entrelazando los dedos como quien dirige una entrevista. «Vivian me cuenta que usted trabaja con las manos. Debe ser satisfactorio».
Esa pausa antes de satisfactorio lo dijo todo. «Soy mecánico», contesté sin rodeos. «Arreglo lo que se rompe». Qué refrescante sinceridad, se rió con filo. «Yo estoy en el mundo financiero. Manejo portafolios inversiones de alto riesgo. Un mundo completamente distinto, supongo». Vivian alargó la mano y apretó la mía con cariño. Papá reconstruyó su motocicleta desde cero. Es preciosa, una Harley setentera. «Motocicletas», murmuró Jasper mirando su Rolex de manera ostentosa. Un pasatiempo peligroso para alguien de su edad, ¿no cree? Aunque claro, cada generación tiene ideas distintas de lo que es arriesgado. Llegó el vino y Jasper realizó un ritual de cata exagerado mientras el sommelier esperaba. Aprobó con un gesto solemne y ordenó llenar las copas sin preguntar si siquiera queríamos beber. «Vivian me ha estado contando de su pintoresco barrio en Brooklyn», comentó girando su copa. «Tan auténtico, muy de clase trabajadora. Supongo que el sentido de comunidad debe compensar otras limitaciones. ¿Qué limitaciones se me escapó antes de poder contenerme?» La sonrisa de Jasper se ensanchó. «Oh, nada en particular. Es que cuando uno se acostumbra a ciertos niveles de vida, después resulta difícil disfrutar de los placeres más sencillos. Pero eso es cuestión de generaciones, pienso yo. Su generación valora otras cosas. Mi generación». El tono condescendiente me cayó como miel derramada de un frasco roto. «¿Como cuáles?», pregunté. «Valores tradicionales, supongo. Esforzarse solo por trabajar duro, en vez de trabajar con inteligencia, apegarse a ideas pasadas de moda en lugar de adaptarse a la realidad moderna». Hizo un gesto hacia el restaurante. «Lugares como este, por ejemplo. Para su generación tal vez sea un derroche innecesario, mientras que para nosotros es inversión, experiencias que realmente cuentan». Vivian se removió incómoda. «Jasper, a papá también le gustan las cosas bonitas». «Por supuesto que sí», interrumpió Jasper con suavidad fingida. «No quise insinuar lo contrario. Solo son perspectivas distintas sobre el valor y el éxito». Se giró hacia mí. «Dígame, señor Reyes, ¿cuál considera su mayor logro?». La pregunta era una trampa construida con precisión. Responder con orgullo le daría material para minimizarlo. Responder con humildad sería para él prueba de ambiciones limitadas. «Criar a Vivian», dije. «Admirable», asintió, aunque sus ojos destilaban cálculo. «Ser padre soltero debió de ser duro. Recursos limitados, me imagino. No es de extrañar que Vivian valore tener ahora aquí a alguien que sí puede asegurarle un futuro estable». Cada palabra era un golpe bien dirigido. El rostro de Vivian se tiñó de rojo. «Jasper, por favor, que solo estoy reconociendo los sacrificios de tu padre. Y ahora que yo estoy en el panorama, esos días de carencias han quedado atrás. Vivian merece lo mejor de la vida. ¿No lo cree así, señor Reyes?». Apreté la servilleta hasta que mis nudillos se pusieron blancos. A nuestro alrededor, las copas de cristal tintineaban contra la porcelana, componiendo una sinfonía de riqueza que me resultaba asfixiante. El mesero se acercó con los menús, pero Jasper lo apartó con un ademán. «En realidad creo que ya estamos listos para la cuenta». El camarero regresó con una carpeta de cuero, colocándola discretamente junto al codo de Jasper. Entre la luz de las velas y el cristal, vi cómo el prometido de mi hija examinaba la cuenta con fingida sorpresa, arqueando las cejas teatralmente. «Vaya, vaya», dijo, deslizando la nota por encima del mantel hacia mí con lentitud calculada. «Creo que la tradición dicta que el padre de la novia paga la cena». El número me hizo un nudo en el estómago. $347 más de lo que gastaba en víveres en un mes. «Jasper, no es necesario», comenzó Vivian con la voz tensa. «Tonterías, cariño», la calló con un gesto sin mirarla siquiera. Sus ojos permanecían fijos en los míos como los de un depredador acechando a su presa. «Tu padre quiere demostrar su apoyo a nuestro compromiso». «¿Verdad que sí, señor Reyes?». El silencio entre nosotros era como un cable estirado a punto de romperse. A nuestro lado otros comensales seguían conversando sin notar el desastre que se desarrollaba en nuestra mesa. Una mujer en la mesa vecina soltó una carcajada ligera indiferente bañada en la luz ámbar del lugar. «Claro», continuó Jasper, recostándose satisfecho.
Su generación probablemente no entiende las cortesías modernas. En mi círculo esto es lo normal. Mis manos temblaban al sacar la cartera, el cuero desgastado de tantos años de uso. Una billetera de hombre trabajador que nunca había llevado encima el dinero que este sitio esperaba. Sentía la mirada de Vivian, su rostro pálido bajo la luz de la vela. «Papá, por favor, yo puedo...» No la interrumpí. Puse mi tarjeta sobre la cuenta rezando que pasara. «Está bien, princesa». La sonrisa de Jasper fue triunfal. «Excelente. Me agrada un hombre que entiende el protocolo correcto». Sacó el móvil otra vez, deslizando el dedo entre mensajes como si mi humillación ya fuera un episodio olvidado. «¿Sabe, señor Reyes Vivian? Temía que usted no aprobara nuestra relación. Le dije que los adultos maduros siempre encuentran la manera de llevarse bien». Maduros. La palabra me golpeó como una bofetada. El restaurante seguía murmurando prosperidad, el sonido de cubiertos de plata, el roce de telas de diseñador, las risas suaves de quienes pertenecían a ese mundo. Yo nunca me había sentido tan forastero. «Solo creo en tratar a la gente con respeto», dije con cuidado. «Respeto». Jasper levantó la vista del teléfono arqueando las cejas. «Después de todo, le estoy permitiendo mantener costumbres tradicionales. Otros en mi posición insistirían en acuerdos modernos, pero yo entiendo la importancia de dejar que las generaciones mayores se sientan útiles». La copa de vino de Vivian temblaba en su mano. «Jasper, por favor, detente». «¿Detenerme de qué, querida? Solo converso con tu padre». Su tono sonaba inocente, pero sus ojos brillaban con diversión cruel. «A menos que se incomode con una charla honesta sobre nuestras diferentes procedencias». El mesero volvió con mi tarjeta y el recibo. Firmé con la mano temblorosa. La propina dolía, pero era necesaria para mantener la dignidad. $332 en total, casi una semana de salario. «Eso está mejor», dijo Jasper con falsa jovialidad. «Nada como una buena cena para unir a la familia, aunque supongo que esto es un salto enorme, comparado con sus experiencias habituales, señor Reyes». Me levanté despacio. La silla rechinó contra el mármol. El sonido resonó en el silencio que ahora pesaba sobre nuestra mesa. Vivian me miró con ojos llenos de horror y una comprensión que recién empezaba a formarse. «Gracias por la cena». Jasper permaneció sentado todavía sonriendo. Estoy seguro de que Vivian disfrutará ver cómo sus dos hombres favoritos se llevan tan bien. La crueldad disfrazada de cortesía, la manera en que había orquestado mi humillación mientras se hacía pasar por elegante, me dejó sin aliento. No era nerviosismo ni torpeza social. Era una demolición calculada de mi carácter, ejecutada con precisión quirúrgica frente a mi hija. «Papá», susurró Vivian poniéndose de pie también. El anillo de compromiso atrapaba la luz de las velas lanzando destellos sobre el mantel como estrellas dispersas. Miré hacia Jasper todavía recostado en su silla con la confianza de un hombre que jamás había enfrentado consecuencias reales por sus actos. Su traje costoso, el peinado impecable, la expresión de suficiencia, todo en él gritaba privilegio y arrogancia. «Vivian», dije en voz baja, «creo que necesitamos hablar». Toqué suavemente su codo, guiándola hacia un rincón más apartado, cerca de la entrada del restaurante. Detrás de nosotros, Jasper seguía sentado ya absorto en su teléfono, como si lo ocurrido hubiera sido simplemente otra transacción exitosa. El rincón estaba tenuemente iluminado, diseñado para conversaciones privadas. A través del cristal ámbar se veía la calle bulliciosa de Manhattan, gente común viviendo vidas comunes, sin enterarse del pequeño drama que se desarrollaba entre mármol y cristal. «Papá, yo...» empezó Vivian, pero se detuvo entrelazando las manos sobre su regazo. «Princesa», hablé suave, aunque el enojo me ardía en el pecho. «Quiero que pienses de verdad en cómo nos trató esta noche». Ella bajó la vista a la mesa, el anillo brillando bajo la luz tenue. Quizá estaba nervioso. «La primera impresión siempre es difícil, y sabe lo mucho que significas para mí». «¿Eso fue nerviosismo?», pregunté despacio. La forma en que habló de nuestro barrio, la manera en que me obligó a pagar fingiendo que era un favor. Su rostro se sonrojó, pero seguía evitando mis ojos. «Él viene de otro mundo, papá, con otras costumbres. Tal vez para él es normal». Alzó la cabeza a regañadientes, y en su mirada volví a ver a mi niña,
la que se acurrucaba en mi regazo cuando el mundo la sobrepasaba. Un hombre que realmente te ama nunca humillaría a tu padre a propósito, le dije. No se burlaría del lugar donde creciste, ni despreciaría el trabajo que llenó tu mesa de comida. Pero lo amo, susurró, y sonó como un ruego. Y él dice que me ama a mí. Te creo que lo ames. Pero, hija, el amor no basta si no se devuelve de la misma manera. Extendí la mano sobre la suya. He visto hombres como él antes. Empiezan con faltas de respeto pequeñas y van subiendo. Esta noche fue una prueba. ¿Cuánto aguanto yo, cuánto excusas tú? Guardó silencio largo rato, mirando nuestras manos unidas. Vi cómo te miró, dijo casi sin voz. Eso no era nerviosismo, ¿verdad? No, hija, no lo era. Él nunca me ha hablado así, añadió rápido, como si defenderlo pudiera borrar lo ocurrido. Siempre ha sido atento y cariñoso. Estoy seguro que lo ha sido. Eres hermosa, exitosa, bondadosa. Todo lo que un hombre como él desea, adquirir. La palabra me supo amarga. Pero adquirir no es amar, Vivian. Amar significa valorar lo que la otra persona aprecia, no despreciarlo. Sus ojos se llenaron de lágrimas. ¿Y si tienes razón? ¿Y si cometí un error terrible? La pregunta me partió el alma. Recordé todas las veces que quise protegerla de las decepciones sabiendo que debía aprender a decidir por sí misma. Entonces averiguarás qué hacer después, le respondí. Y nunca olvides que no estás sola. Tienes gente que te ama por quien eres y que jamás te pedirá avergonzarte de tus raíces. Se secó los ojos con la servilleta, dejando manchas oscuras en la tela cara. Pensé que era tan lista, tan independiente. ¿Cómo no lo vi? Porque tienes un buen corazón y crees en lo mejor de la gente. No dejes que nadie te haga pensar que eso es una debilidad. Apreté sus manos. Mereces a alguien que respete lo que valoras, no alguien que vea tu amor como un escalón más en su escalera social. A través del cristal veía a Jasper todavía en la mesa, hablando animadamente por teléfono, relajado, confiado, convencido de haber ganado. No dejo de pensar en cómo habló de nuestro barrio, dijo Vivian despacio. Como si fuera vergonzoso en lugar de hogar. Tu madre y yo lo elegimos porque estaba lleno de buena gente que se cuidaba unos a otros. Creciste rodeada de maestros, bomberos y comerciantes que sabían tu nombre y te vieron crecer. Eso no es algo de lo que avergonzarse. Lo sé, respondió, aunque con voz insegura. De verdad lo sabes, porque con lo que dijo pareciera que el trabajo honesto es algo que ocultar. Como si las manos que construyeron tu casa del árbol y te enseñaron a cambiar una llanta fueran motivo de vergüenza. Ella miró hacia Jasper, que había terminado su llamada, y revisaba su reloj con impaciencia. Seguro se pregunta qué tanto tardamos. Que se lo pregunte, dije firme, aunque por dentro me ardían las ganas de volver y darle una lección sobre respeto. Esta conversación es sobre ti, no sobre él. ¿Qué hago, papá? La pregunta que temía y deseaba escuchar al mismo tiempo. Pensé en María, en el consejo que le daría a su hija en este instante. Solo tú puedes decidir, princesa. Pero lo que elijas aquí estaré, hijas. Y si alguna vez necesitas un lugar seguro al cual volver, nuestra puerta siempre estará abierta. Asintió con lágrimas nuevas rodando por su rostro. Te quiero, papá. Y yo a ti, hija. Más de lo que podrás entender jamás. Se levantó despacio, arreglando su vestido y recomponiéndose. Debo regresar. Él querrá irse pronto. Me puse de pie, también conteniendo el impulso de abrazarla y cargarla a casa como hacía cuando era niña y algo la había hecho llorar. Solo recuerda lo que hablamos. Sí, y confía en tus instintos. Son mejores de lo que piensas. Regresamos juntos hacia el comedor principal, su mano apoyada ligeramente en mi brazo. El taxi se alejó del Golden Fork, mientras la fachada resplandeciente de Manhattan quedaba atrás. Me dejé caer contra el asiento de vinilo gastado, sintiendo cómo mis 58 años se asentaban en mis huesos como frío de invierno. La radio del chofer sonaba con jazz suave, un contraste absoluto con la sinfonía de bocinas y sirenas que siempre era la banda sonora de la ciudad. A través de la ventana empañada, vi cómo el paisaje cambiaba rascacielos de cristal, dando paso a viejos edificios de ladrillo, boutiques de lujo, reemplazadas por bodegas de esquina y lavanderías.
La gente en las aceras también era distinta, trajes caros y tacones cambiados por ropa de trabajo y zapatos prácticos. Mi mundo ese mismo que Jasper había pasado la noche ridiculizando. Mi mano buscó la cadena de oro bajo la camisa, aferrándose al anillo de bodas de María tibio contra mi piel. 28 años desde que se lo había puesto en su lecho. Cuida de nuestra niña, Gus. Protégela de cualquiera que pueda hacerle daño. Entonces, pensé que entendía lo que significaba raspones en las rodillas, desamores adolescentes, algún muchacho de universidad que no supiera valorarla. Nunca imaginé a alguien como Jasper capaz de desgarrar su autoestima en pedazos mientras sonreía y lo llamaba amor. El puente de Brooklyn se alzó frente a nosotros, sus cables atrapando el reflejo de las luces como hilos de plata. Abajo, el East River corría oscuro hacia el puerto donde había pisado Nueva York. Por primera vez hacía 40 años, recién salido del ejército con nada más que esperanza y determinación. «¿Qué harías tú, amor?», susurré contra el vidrio viendo cómo el rostro de María se dibujaba en el vaho. «¿Cómo la protejo sin perderla?». Pero ya sabía la respuesta. María nunca había tolerado abusadores, sin importar si llevaban trajes caros o pantalones rotos. Cuando Vivian tenía 8 y Tommy Morrison le jalaba las trenzas en la escuela, María había marchado hasta ese patio y le dio una lección de respeto al muchacho que lo dejó mudo y arrepentido. No fue con amenazas ni gritos, sino con la simple y demoledora fuerza de la autoridad moral. El taxi dobló del puente hacia territorio familiar, edificios de piedra con escaleras de incendio en zigzag, jardincitos donde la gente cultivaba jitomates y rosas por igual. La ventana de la señora Rodríguez brillaba cálida su telenovela de la noche, marcando el ritmo tranquilo del vecindario. Pensé en el rostro de Vivian en aquel rincón del restaurante, cuando su certeza se quebró al pedirle que mirara de verdad el comportamiento de Jasper. Ella empezaba a notarlo, la condescendencia disfrazada de encanto, el control presentado como cuidado. Pero notar y aceptar son cosas distintas, sobre todo cuando el corazón insiste en contar otra historia. El pecho me dolía al recordar la humillación de la cena, como Jasper había tratado nuestro barrio como una curiosidad pintoresca, como si el lugar donde crié a mi hija fuera una exhibición de museo. La crueldad calculada de deslizarme la cuenta, sabiendo lo que costaba, sabiendo que yo la pagaría por Vivian. No era el dinero, era el mensaje que estaba viejo, que era irrelevante, que mis valores estaban caducos, que mi amor de padre era solo un obstáculo que debía apartar. «Estás equivocado con ese muchacho», le dije a los faroles que pasaban muy equivocado. El taxi redujo la marcha al entrar en mi calle donde los árboles ya mostraban los primeros brotes de primavera. Las luces de los porches iluminaban charcos cálidos y vi al señor Fox sacando la basura para la recolección del día siguiente. Gente común viviendo vidas comunes, construyendo con sus manos y corazones algo sólido. 30 años en ese vecindario viendo a los niños crecer, ayudando a los vecinos en divorcios, trabajos perdidos y celebraciones familiares. Esa era la gente a la que Jasper veía por debajo, maestros mecánicos, comerciantes, que medían su valor en relaciones, no en cuentas bancarias. El anillo se presionaba contra mi pecho cuando el taxi se detuvo frente a mi casa. A través de la ventana, vi la sala donde había enseñado a Vivian a amarrarse los zapatos, donde veíamos caricaturas los sábados y levantábamos fuertes de cobijas que ocupaban medio mueble, donde María y yo planeamos nuestro futuro y donde yo crié a nuestra hija solo cuando ese futuro se truncó. «Te prometí que la cuidaría», dije al asiento vacío. «Ese muchacho es peligroso, María. No con puños ni armas, sino con algo peor. Quiere poseerla, no amarla». El taxímetro marcó el final y le pagué al chofer con un billete y una propina para que regresara pronto a su familia. Me quedé de pie en la banqueta mirando la casa que había albergado 3 generaciones de vida honesta. Mañana llamaría a Vivian. Hablaríamos de verdad sobre lo que había visto esa noche y lo que significaba para su futuro. No trataría de controlar su elección, pero sí me aseguraría de que entendiera qué decisión estaba tomando. Y si Jasper decidía escalar la guerra que había comenzado, aprendería que subestimar a un hombre por su ropa de trabajo era un error con consecuencias. Subí el escalón de la entrada despacio, la llave girando en la cerradura de la puerta que siempre había estado abierta a quien necesitara refugio, consejo, o simplemente un plato caliente y alguien que lo escuchara.
Adentro la casa me esperaba en silencio, llena de recuerdos y de la promesa de lo que viniera después. Habían pasado 6 semanas desde aquella cena desastrosa, 6 semanas de llamadas tensas y conversaciones cuidadosas. Vivian hacía preguntas sobre respeto, sobre relaciones, sobre la diferencia entre amar y poseer. Cada diálogo ponía más nervioso a Jasper, más ansioso por recuperar el control. El rugido de un motor caro rompió la calma de la tarde en Brooklyn, seguido por el portazo de un auto con violencia innecesaria. Desde mi ventana vi a Jasper avanzar con paso decidido su abrigo caro, ondeando detrás como bandera de guerra. No tocó la puerta, golpeó con fuerza. La abrí y lo encontré en mi porche, su fachada pulida resquebrajada en una mueca fea. Sin pedir permiso, se abrió paso hacia mi sala observando los muebles modestos y las fotos familiares con desprecio abierto. «Necesitamos hablar», soltó dándose la vuelta para encararme. «Ahora». Cerré la puerta con calma, pero dejándola inseguro. «¿Sobre qué? No finjas, no te hagas el tonto conmigo». Su voz era cortante, agresiva. Vivian está distinta desde esa cena. Está dudando, hace preguntas. Sé que tú le has estado envenenando la cabeza contra mí. «Ah, sí», respondí sereno, viéndolo pasearse como animal enjaulado en mi sala. «¿Y exactamente qué crees que le dije?» «Le dijiste que no la respeto, que no valoro a la familia». Se detuvo, las manos apretadas a los costados. «La hiciste cuestionar todo sobre nuestra relación». «Solo le conté lo que vi. Nada más, nada menos». Su risa sonó áspera, quebradiza. «Claro, ¿cómo no?» El acto del padre preocupado, muy conmovedor, dijo avanzando un paso, usando su altura para intentar intimidar. «Pero esto es lo que vas a hacer. Mañana la vas a llamar y te vas a disculpar. Le dirás que estabas equivocado conmigo, que exageraste». ¿O qué pregunté, dejando que la pregunta flotara en el aire? El rostro de Jasper se tiñó de rojo, y por un instante la máscara se le cayó por completo. «O vas a descubrir lo que significa perder a tu hija para siempre». Lo observé fijamente, la rabia altiva, la desesperación escondida detrás de la arrogancia. Era un hombre que jamás había escuchado un no, que nunca había enfrentado verdadera resistencia. En su mundo, el dinero y el estatus resolvían todo, compraban cualquier obediencia. «Joven», dije en voz baja, «creo que estás olvidando tu lugar». Así sacó el teléfono y lo agitó como si fuera un arma. «Basta con que llame a Vivian ahora mismo y le diga que me amenazas, que quieres separarnos por celos». ¿A quién crees que va a creer, a su cariñoso prometido o a su amargado y solitario padre? ¿De verdad quieres jugar a eso? Algo en mi tono lo hizo vacilar. Por primera vez desde que irrumpió en mi casa, una chispa de duda cruzó su rostro. Yo permanecí inmóvil, manos relajadas a los costados, pero algo en mi postura lo hizo retroceder medio paso. «No entiendes», dijo con voz quebrada, elevando el tono. «He trabajado demasiado para llegar hasta aquí. No voy a dejar que un mecánico viejo arruine todo lo que construí». «¿Y qué has construido exactamente?» «Éxito, dinero, un futuro», respondió agitando las manos hacia mi sala modesta. «Cosas que tú nunca entenderías. Logros reales, no solo esto». Esto, señalé las fotos de la infancia de Vivian en la repisa. Esto es una hija que sabe que la aman sin condiciones. Son 26 años de cuentos antes de dormir, rodillas raspadas y ayuda con la tarea. Eso es lo que significa un logro real. Basura sentimental, gruñó, pero su voz ya no tenía tanta fuerza. El mundo no se mueve con cuentos infantiles, viejo. Se mueve con poder, dinero y sabiendo cómo usarlos. Quizá tu mundo, respondí avanzando apenas. No de forma amenazante, pero colocándome entre él y el resto de la casa. Pero Vivian viene de otro. De uno donde el carácter vale más que las cuentas bancarias. Ya sudaba a pesar de la noche fresca. La camisa cara se le pegaba al cuerpo. Ella me elegirá. Al final, escogerá la vida que yo puedo darle por encima de lo que esto representa. ¿De veras?, pregunté sereno. Porque, por lo que he visto últimamente, empieza a comprender la diferencia entre que la mantengan y que la valoren. Por un momento pensé que me golpearía. Su cuerpo entero se tensó, los puños apretados. Pero algo, quizá mi calma absoluta, quizá un instinto que le decía que estaba fuera de su alcance, lo frenó. «Esto no ha terminado», murmuró sin convicción.
Vivian es mía. Ella me eligió a mí. No esto, no a ti. Vivian no es propiedad de nadie, hijo. Ella no le pertenece a ningún hombre. Se dirigió a la puerta, pero se giró una vez más. No tienes idea de con quién te estás metiendo. En realidad, contesté en voz baja, creo que sí lo sé bastante bien. Tras marcharse, me quedé en la sala, escuchando el rugido de su auto perderse en la noche. A través de las paredes se oía la televisión de la señora Rodríguez y el perro de los Johnson ladrando en su patio. Sonidos normales de gente normal llevando vidas normales. Pero nada de aquello me parecía ya normal. Tomé el teléfono para llamar a Vivian, pero lo dejé a un lado. Esa conversación tenía que ser cara a cara. A la tarde siguiente me encontré frente al edificio de Vivian en Manhattan, con un pequeño ramo de margaritas, las flores favoritas de su madre, entre mis manos curtidas. El portero me reconoció de visitas anteriores y asintió respetuoso al anunciar mi llegada. Que suba escuché la voz de Vivian por el interfono cálida pero cautelosa. El ascensor hasta el piso 15 me dio tiempo para ordenar mis pensamientos. ¿Cómo decirle a tu hija que su prometido había ido a tu casa a lanzar amenazas? ¿Cómo equilibrar la honestidad con la necesidad de dejarla elegir por sí misma? Abrió la puerta antes de que tocara, y me impactó verla tan cansada. Tenía ojeras marcadas, y su sonrisa usualmente radiante se sentía forzada. Papá me dejó pasar. ¿Qué te trae por aquí? Estas son para ti, le entregué las margaritas, observando cómo su expresión se suavizaba al comprender el significado. Y quería hablar contigo. Su departamento era hermoso, lleno de líneas limpias y colores bien elegidos, reflejo de su talento para el diseño. Pero lo noté frío, distante, como si los muebles caros pusieran un muro en vez de invitar. Déjame ponerlas en agua, dijo desapareciendo en la cocina. Café. Eso estaría bien, princesa. Regresó con 2 tazas humeantes y nos sentamos en su sofá moderno. Bonito pero incómodo. Ella se encogió con las piernas bajo sí misma como hacía de niña, y por un momento volví a verla pequeña. Quiero que sepas, empecé despacio, que pase lo que pase entre tú y Jasper, te amo con todo mi ser. Tu felicidad es lo más importante para mí. Asintió, aunque sus ojos estaban alertas. Pero también debes saber que Jasper vino a verme. Su taza se quedó a medio camino hacia los labios. ¿Qué vino furioso diciendo que estabas dudando, que hacías preguntas? Quería que te llamara para disculparme, para decirte que estaba equivocado con él. Me negué. Y entonces me amenazó con apartarme de ti. Vivian dejó la taza en la mesa, las manos temblándole. No puedo creer que... Yo sabía que estaba molesto, pero... Llegar a tu casa a eso. ¿Cómo se comportó anoche cuando llegó a casa? Ella guardó silencio largo rato mirando su café. Agitado, enojado. Dijo que había tenido un día difícil en el trabajo, pero ahora que lo pienso, me miró con horror creciente. Papá, lo siento mucho. Nunca pensé que él... No tienes nada de qué disculparte, me incliné hacia adelante, cubriendo sus manos con las mías. Pero sí estoy preocupado por ti. La forma en que habló de ti anoche como si fueras algo que le perteneciera y no alguien a quien amar. Las lágrimas empezaron a acumularse en sus ojos. He estado pensando en lo que dijiste en el restaurante sobre el respeto y cómo la gente trata. Lo que valoras. Se secó la mejilla con el dorso de la mano. Nunca había hablado de nuestro barrio como lo hizo esa noche. Jamás me había hecho sentir vergüenza de dónde vengo. ¿Y cómo te sientes con eso? Confundida, dolida, susurró soltando mis manos y abrazándose a sí misma. Lo amo, papá. De verdad lo amo. De verdad. Pero el hombre del que me enamoré no amenazaría a mi padre ni intentaría apartarme de mi familia. Las personas no empiezan con los grandes controles. Dije despacio. Empiezan poco a poco, criticando a tus amigos, haciéndote sentir culpable por pasar tiempo con tu familia, haciéndote dudar de tu propio criterio. Ella sentía las lágrimas cayendo libremente ahora. ¿Sí? Ha hecho eso comentarios sobre mis decisiones, sobre cómo debo vestirme para sus eventos de trabajo, sobre que mis amigas no son lo bastante sofisticadas. Me miró con una revelación dolorosa. ¿Cómo no lo vi antes? Porque lo amabas, porque querías creer en lo mejor,
Me acerqué y la abracé como cuando era niña, y el mundo la abrumaba. Eso no es una debilidad, hija. Eso eres tú, alguien que confía en la gente que ve su potencial. ¿Y si me estoy equivocando? ¿Y si estoy tirando algo bueno solo por miedo? Pensé en María, en la promesa de proteger a nuestra hija de cualquiera que pudiera lastimarla. Pero proteger también significaba a veces retroceder, dejar que ella encontrara su propia fuerza. Solo tú puedes responder eso, le dije. Pero sí puedo asegurarte una cosa. Un hombre que te ama de verdad jamás intentaría separarte de las personas que son importantes para ti. El amor no exige esas cosas. Ella lloró en silencio contra mi hombro, mientras la luz de la tarde entraba por las ventanas iluminando los muebles caros y los adornos de diseñador que de pronto parecían insignificantes frente al simple acto de un padre consolando a su hija. No sé qué hacer, susurró. No tienes que decidir todo hoy. Pero recuerda, elijas lo que elijas, yo estaré aquí. Me miró los ojos rojos pero más claros que en semanas. Yo también te quiero, papá. Mucho. Lo sé, princesa, lo sé. Nos quedamos juntos mientras la tarde se apagaba, padre e hija, reconstruidos sobre la base de la honestidad y el amor incondicional. Fuera lo que fuese lo que viniera, lo enfrentaríamos juntos. Abril. El sol se filtraba entre los árboles en flor de Eternal Gardens, proyectando sombras moteadas sobre las sillas blancas ordenadas en filas perfectas. Me paré al borde del área de la recepción, ajustando el mismo traje azul marino que había usado en la graduación de Vivian, ahora sintiéndose insuficiente entre un mar de ropa de diseñador. Los invitados conversaban en grupos, las copas de champán reflejando la luz de la tarde como diamantes esparcidos. No reconocí a nadie salvo a un par de amigas de la Universidad de Vivian que me saludaron desde lejos. El resto pertenecía al mundo de Jasper: cortes de cabello impecables, relojes caros, charlas sobre portafolios de inversión y vacaciones en Europa. La ceremonia había sido hermosa. Vivian resplandecía con el vestido de novia de su madre modificado para ella. El encaje que María había elegido 40 años antes se había transformado en algo que honraba tanto al pasado como al presente. Cuando el ministro preguntó quién entregaba a esta mujer, me puse de pie con orgullo a pesar del nudo en el estómago, sabiendo lo que la recepción probablemente me tenía preparado. «Disculpe, señor», un joven con cámara se me acercó. «¿Podría apartarse?» «Estamos tomando fotos familiares». Retrocedí viendo a Jasper posar con sus amigos del colegio, su sonrisa filosa al verme alejarme. Ese era su terreno, sus reglas. Cada gesto me recordaba que yo estaba allí por compromiso, una molestia a la que había que manejar y minimizar. Papá Vivian apareció a mi lado radiante, aunque podía ver la tensión en sus ojos. «Ven, quiero que conozcas a los amigos de Jasper de la universidad». Pero antes de llegar al grupo, Jasper apareció con su suavidad ensayada. «Cariño, el fotógrafo necesita más tomas contigo. Tu padre puede presentarse solo». Ella vaciló mirándome. «Pero yo quería...» «Confía en mí. Tendremos tiempo de sobra para socializar más tarde», le dijo posando la mano en su cintura posesiva, guiándola lejos antes de que pudiera protestar. Solo entre desconocidos me acerqué a las mesas de la recepción hasta encontrar mi tarjeta. Mesa 12, lejos de la mesa principal, entre la tía Ruth y una pareja que no conocía. El mensaje era claro: familia, pero apenas. «Debe de ser el padre de Vivian, una mujer con perlas», me tendió la mano pulida. «Soy Caroline, colega de Jasper. Nos ha hablado tanto de usted». La manera en que lo dijo sugería que las historias no eran halagadoras. «Espero que cosas buenas», respondí neutral. Su risa sonó como campanas bajo tormenta. «Ay, ya sabe cómo es Jasper, tan ingenioso con sus comentarios sobre la gente». A nuestro alrededor la recepción fluía como una coreografía, meseros, deslizándose con charolas de plata, copas que se llenaban antes de vaciarse, conversaciones seguras con la facilidad del dinero hablando con el dinero. Encontré mi lugar y saludé a mis compañeros de mesa, la tía Ruth, que me apretó la mano con genuino cariño, y los Henderson, buenos vecinos, que conocían a Vivian desde niña. Por un momento, rodeado de verdadera familia y amigos, pude relajarme. Fue entonces cuando vi a Jasper acercarse, su sonrisa de depredador perfectamente colocada.
Señor Reyes, todo está a su altura. La pregunta venía envuelta en seda pero llevaba filo. Alrededor las conversaciones se apagaron al percibir la tensión. Todo está hermoso, respondí con cuidado. Tú y Vivian han hecho un trabajo maravilloso. Bueno, Vivian tenía ideas muy claras sobre la elegancia. Creo que logramos algo bastante sofisticado. Hizo una pausa, dejando que su mirada recorriera el lujo del lugar. Aunque supongo que todo esto es muy distinto a lo que usted está acostumbrado. Los dedos de la tía Ruth se apretaron contra la servilleta. Los Henderson se lanzaron miradas incómodas. Diferente puede ser bueno, respondí. Oh, por supuesto. La variedad es el condimento de la vida. Jasper se movió detrás de mi silla justo cuando me preparaba para sentarme al inicio de la cena. Le contaba hace un momento a unos colegas sobre la diversidad de orígenes representada aquí hoy. Realmente fascinante desde el punto de vista sociológico. Comencé a bajar hacia la silla con las manos en los reposabrazos cuando sentí un tirón brusco. La silla se desplazó hacia atrás justo en el instante en que mi peso caía sobre ella, haciéndome estrellar torpemente contra el piso brillante. El golpe me sacó el aire de los pulmones y la costura de mi saco se desgarró en el hombro. A mi alrededor, el murmullo se apagó mientras las cabezas se giraban hacia el estruendo. «Ups», dijo Jasper, su voz resonando clara en el silencio repentino. «Parece que alguien anda un poco inestable». La edad nos alcanza a todos al fin de cuentas. Pero en sus ojos ardía el triunfo, y en ese instante su máscara se derrumbó por completo. Quizá se sienta más cómodo cerca del suelo. Su lugar está en el piso. Un murmullo de horror recorrió las mesas cercanas. La tía Ruth se incorporó a medias, el espanto escrito en sus facciones. Los Henderson lo miraban atónitos, incapaces de creer un comportamiento tan falto de decencia básica. Al otro lado de la recepción, escuché el grito de angustia de Vivian al verme en el suelo. Su ramo cayó olvidado mientras corría hacia mí. Me quedé allí unos segundos, sintiendo el peso de mis 58 años rodeado del silencio de 100 personas que acababan de presenciar una crueldad deliberada disfrazada de accidente. A través de los árboles en flor, la luz alegre de primavera seguía iluminando las mesas indiferente al momento vil que se desarrollaba bajo ella. Detrás de mí escuché el roce de una tela cara y una voz familiar. «Nancy, rápido, ya vamos muy tarde». Los recién llegados entraron por el arco principal del jardín, una pareja distinguida aún, mostrando señales del viaje apresurado. El hombre avanzaba con un porte militar inconfundible, a pesar de la ropa civil. Sus ojos recorrieron la recepción con reflejos entrenados el silencio incómodo. Los invitados dispersos, el hombre que se levantaba del suelo con ayuda de su hija. «Sol, allí estás», una mujer cerca de la entrada agitó la mano aliviada. Nos preocupaba el retraso del vuelo, pero Sol Hale se había quedado inmóvil. Su atención estaba fija en la figura que intentaba ponerse de pie con la ayuda de Vivian. Algo en la manera en que aquel hombre mayor sostenía los hombros, incluso en la dificultad, desató un recuerdo enterrado en reflejos de combate. «No puede ser», susurró dejando a su esposa Nancy atrás sin dar explicación. Me estaba sacudiendo el saco roto cuando escuché pasos firmes atravesando la recepción. No eran botas militares, pero el sonido era el de alguien que había pasado décadas aprendiendo a moverse con autoridad. «Señor, ¿de verdad es usted?», levanté la vista de mi corbata torcida y encontré un rostro que no veía hacía 20 años, envejecido pero inconfundible. Las canas marcaban sus sienes. Las arrugas surcaban su cara, pero sus ojos tenían la misma inteligencia firme de los campamentos en el desierto y las patrullas de medianoche. Solo el nombre se me escapó. Soldado Hale. Su expresión cambió al instante reconocimiento y algo más profundo, la gratitud de un hombre que nunca olvidó quién le salvó la vida. Sargento Reyes. «¡No lo puedo creer! ¿Qué hace aquí?». A nuestro alrededor los invitados se inclinaban sintiendo la tensión sin entenderla. Jasper se quedó helado su triunfo, convirtiéndose en confusión cuando su padre se acercó al hombre al que acababa de humillar. «Es la boda de mi hija», dije en voz baja, mirando a Vivian que observaba nuestra reunión con asombro creciente. Los ojos de Sol se abrieron de par en par al registrar la coincidencia imposible.
Miró a Jasper y luego volvió a mí procesando lo que aquello significaba. Su hija empezó a decir y se detuvo el entendimiento golpeándolo como fuego de artillería. Su voz se elevó proyectada con la fuerza de quien había dirigido tropas en zonas de combate. «Damas y caballeros, necesito que todos entiendan algo». La autoridad en su tono captó la atención inmediata. Las charlas se detuvieron. Los meseros quedaron inmóviles, incluso el cuarteto de cuerdas bajó los instrumentos. «Este hombre», continuó Sol, posando la mano sobre mi hombro con reverencia, «es el sargento Gus Reyes del Ejército de los Estados Unidos». En abril de 2003, en la base avanzada Charlie en Irak. Insurgentes tomaron nuestra posición durante una patrulla nocturna. Nancy apareció junto a él, reconociendo la historia que había escuchado incontables veces, pero jamás pensó presenciar. Sus ojos se llenaron de comprensión al mirar entre su esposo y el hombre que lo había salvado. Yo estaba herido, atrapado bajo fuego enemigo. La voz de Sol vibraba con una emoción que 20 años no habían apagado. Este hombre arriesgó su vida para sacarme de allí. Me cargó más de 300 metros bajo balas hasta el punto de evacuación. Un murmullo recorrió al público, las cabezas se giraron hacia mí con una nueva conciencia reinterpretando lo que habían visto. El hombre en el suelo no era una vergüenza de clase trabajadora, era un veterano condecorado, alguien que había ganado su honor con sangre y valentía. «Lo recomendé para la Estrella de Plata», añadió Sol, con voz espesa de orgullo y gratitud. «Por su valor bajo fuego, por salvar la vida de un compañero cuando cualquiera hubiera buscado cubrirse». El rostro de Jasper estaba pálido como arena del desierto. Su boca se abría sin emitir sonido, comprendiendo al fin la magnitud de su error. Aquel mecánico al que había torturado era en realidad un héroe de guerra. «Él nunca me lo dijo», susurró Vivian con lágrimas cayendo por sus mejillas, mirándome con nuevos ojos. «Papá, nunca dijiste nada sobre...» «Solo hice mi trabajo». Sol lo interrumpí incómodo con la atención. «Cualquier soldado hubiera hecho lo mismo». «No, señor, no cualquier soldado». La voz de Sol se quebró con la emoción. «Usted me salvó la vida para que pudiera regresar con Nancy para ver crecer a mi hijo, para poder caminarlo hasta este altar hoy». Se volvió hacia Jasper, cuyo rostro reflejaba ahora el espanto de comprender lo que había hecho. «Este hombre es la razón por la que tengo una familia», declaró Sol ante el público en silencio. «Es un verdadero héroe, y si acabo de ver que alguien lo trató con menos que respeto absoluto...» Sus ojos se clavaron en Jasper con una decepción paterna más punzante que cualquier grito. El área de la recepción se llenó de murmullos mientras los invitados procesaban la revelación. Las copas de vino quedaron olvidadas sobre las mesas, todos mirando al hombre del saco roto que había cargado al padre del anfitrión bajo fuego enemigo. A mi lado, Vivian tomó mi mano con fuerza, apretándola con orgullo y amor. «Bienvenido a casa, sargento», dijo Sol con solemnidad, cuadrándose como en uniforme, rindiendo homenaje al que había sido su comandante una última vez. El silencio se extendió como un respiro contenido hasta que Jasper dio un paso al frente. Su rostro estaba pálido pero decidido. El depredador, seguro de sí mismo, había desaparecido, reemplazado por un joven enfrentando las ruinas de su propio carácter. «Yo...» Su voz se quebró. Carraspeó e intentó de nuevo, avanzando hacia el micrófono usado por la banda para los anuncios. «Necesito decir algo a todos los presentes». Los invitados se removieron incómodos mientras ajustaba el micrófono con manos temblorosas. Vivian se acercó más a mí, aferrada a mi brazo con aprensión. «Lo que ocurrió aquí esta noche, lo que hice fue imperdonable». Sus palabras resonaron por toda la recepción, amplificadas para que nadie quedara fuera. «Durante meses traté a este hombre con desprecio, y acabo de descubrir que eso no me hace solo un equivocado, sino un miserable». Nancy Hale llevó las manos a la boca, reconociendo la angustia de su hijo. Sol se mantuvo firme, esperando ver si el muchacho que crió encontraba el valor para enmendarse. «Mi padre les dijo que el sargento Reyes le salvó la vida en Irak. Lo que no les dijo es que en estos meses yo lo traté como si estuviera por debajo de mí porque es mecánico,
porque vive en Brooklyn y no en Manhattan, porque fui demasiado inseguro y estúpido para mirar más allá de mis prejuicios. Una mujer en la mesa 6 susurró a su acompañante, alcancé fragmentos, le jaló la silla, lo humilló a propósito. Me burlé de su barrio, de su trabajo, de sus valores. Lo obligué a pagar una cena carísima solo para verlo sufrir con la cuenta. Y esta noche le quité la silla, lo vi caer y le dije que su lugar era el suelo. El murmullo de indignación recorrió las mesas. Varias miradas se dirigieron hacia mí con mezcla de compasión y rabia. El fotógrafo cámara en mano dudaba si registrar o no aquel colapso público de protocolo nupcial. ¿Y por qué hice todo esto?, siguió Jasper, su voz desgarrada. Porque tenía miedo. Miedo de no estar a la altura del servicio de mi padre. Miedo de que Vivian descubriera que no soy ni la mitad del hombre que ellos son. Así que intenté destruir a alguien que solo merecía honor y respeto. Se giró hacia mí dejando el micrófono hablando desde el corazón. Señor Reyes, Sargento Reyes, lo siento profundamente. Usted salvó la vida de mi padre y yo pagué esa deuda intentando humillarlo frente a su hija. No espero perdón, pero pido la oportunidad de ganármelo. La recepción entera quedó inmóvil. Incluso el personal dejó de moverse cautivado por el desmantelamiento público del orgullo de un hombre en nombre de su conciencia. Quiero aprender de su ejemplo, continuó la voz quebrada. Quiero ser el tipo de hombre que merece formar parte de su familia. El tipo que protege y honra lo que importa en vez de atacarlo por miedo. Las lágrimas corrían por el rostro de Vivian mientras observaba a su esposo despojarse de toda máscara, exponiendo sus fallas ante todos. Nancy se había unido a Sol, los dos miraban a su hijo con mezcla de dolor y esperanza. Di un paso al frente, sintiendo el peso del anillo de María contra mi pecho y la promesa de proteger a nuestra hija. Pero proteger a veces significaba enseñar aún a otros cómo amarla bien. Hijo, dije, mi voz clara en el silencio, admitir los errores en público exige más valor que cometerlos en privado. Lo que importa ahora no es lo que hiciste, sino lo que elijas hacer de aquí en adelante. El alivio inundó su rostro cuando extendí mi mano y luego lo abracé reconociendo la disculpa que se había ganado. La familia significa apoyarse en todo en lo bueno y en cuando caemos cortos de lo que queremos ser. Bienvenido a nuestra familia, susurré solo para él, y gracias por amar a mi hija lo suficiente para volverte digno de ella. Sol se acercó con precisión militar, pero en sus ojos brillaba el orgullo de un padre que veía a su hijo aprender la lección más importante. Estoy orgulloso de ti, Jasper. Este es el hombre que yo sabía que llevabas dentro. Nancy nos rodeó con su abrazo, lágrimas rodando mientras tomaba también a Vivian. Lamento lo que pasaste, pero agradezco que mi hijo haya encontrado la fuerza para arreglarlo. El fotógrafo levantó la cámara con timidez. «Debo...» «Sí», respondió Vivian con firmeza, rodeándome con un brazo mientras tomaba la mano de Jasper. «Documenta este momento, el verdadero inicio de nuestra familia». El aplauso comenzó tímido, y pronto se convirtió en un estruendo. Sentí la presencia de María tan real como si estuviera a mi lado. Nuestra hija había elegido bien, no al hombre que Jasper había sido, sino al que estaba dispuesto a convertirse. La música volvió a sonar. Las parejas se dirigieron a la pista de baile, y entre los árboles en flor del jardín, la primavera cantaba su eterna canción de crecimiento y segundas oportunidades.